Ya. Ahí ya pueden visualizar mi pantalla, ¿no? Bien. El material que ustedes tienen, estimados alumnos, el material que ustedes tienen para esta sesión es justamente el material relacionado al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, o también conocido como este, el gobierno dirigido por los militares, ¿no? En este caso. Fueron 12 años en el poder de los militares en el poder. Acá está, este es el material. Gracias por los saludos. Gracias, gracias, gracias. Ya miren, entonces, en este tema, en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, tenemos de centro de personaje principal al señor Juan Velasco Alvarado, ¿no? Como personaje icónico o personaje principal, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que llegamos a este periodo? ¿Cómo es que se llega a estas características, ¿no? En la primera parte de este seminario lo que voy a hacer es explicarles, en todo caso, los antecedentes al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y luego iremos detallando uno por uno, ¿sí? Muy bien, empezamos. Entonces, para eso, antes de hablar del gobierno en sí de Velasco Alvarado eh, o del gobierno revolucionario, planteo observar o revisar con ustedes los antecedentes. Ya vamos a revisar entonces por aquí los antecedentes. A ver, 3, 2, 1, aquí estamos. Regreso. El gobierno inmediatamente anterior al de Velasco Alvarado es este. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno, dicho sea de paso. El señor Fernando Belaúnde Terry destacó por ser de joven un activista universitario, líder de las reformas o de las luchas estudiantiles, ¿no? Luchas universitarias. Estudió la carrera de arquitectura, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Fundó un partido político, ¿no? Para comprender o estudiar la realidad de nuestro país y plantear propuestas de solución. Antes era así, chicos. Antes los políticos se reunían con otros políticos especialistas, profesionales, porque formar un partido político no solamente era llegar y tomar el poder y saquear al Estado o sacarle provecho o el máximo provecho posible, ¿no? Era plantear soluciones. Los partidos tradicionales de nuestro país, tenemos al APRA, Acción Popular, ¿no? Tenemos al PPC o el Partido Popular Cristiano. Eran partidos políticos que formaban cuadros o, ¿no? o a futuras autoridades, eran partidos de formación, se presentaban proyectos, planes de gobierno, planchas presidenciales o de alcaldías, entonces trabajaban de forma organizada. ¿Que han estado relacionados a actos de corrupción? Sí, no lo voy a negar, pero trabajaban como partidos, ¿no? Estructurados, organizados. Hoy en día ya no hay eso, hoy en día se forman movimientos políticos, ¿no? Solamente con fines electorales o de tomar una alcaldía o hacer alianzas para tomar la presidencia y luego repartírselo, pero no son un partido estructurado como los partidos políticos de antaño, ¿sí? El señor Belaúnde tiene una gran importancia porque él crea un partido, funda el partido Acción Popular. ¿Alguien recuerda cuál era el símbolo del partido Acción Popular? ¿Alguien lo recuerda? Alumnos, vamos a ver, 3, 2, 1. ¿Cuál era el símbolo? ¿De qué trataba su símbolo? A ver, nadie me escribe nada. Entonces no lo han visto. Aquí les voy a colocar el símbolo de Acción Popular. Acá se van a acordar. 3, 2,
Ah, ya, sí, ya están escribiéndome por ahí, sí. Acá. Pero igual lo voy a mostrar para que lo vean. Aquí les va, fíjense. Ese es su partido político, ¿no? Una pala o una lampa. No, no, Nicola, Estrellas del APRA. De Acción Popular es, ¿no? Una lampa. Ahora, él participa en las elecciones de 1963, eh, ganándole a Aya de la Torre, ¿no? En las elecciones de 1963. Aya de la Torre era el fundador del Partido Aprista. Lo curioso es que las elecciones se realizaron en 1962 en primer lugar. El presidente anterior era Prado Ugarteche y se producen las elecciones en el 62, ganó Aya, primer puesto, segundo puesto estaba Belaunde y en el tercer puesto estaba Odría. Entonces, eh, uno dirá, profesor, entonces, ¿por qué Aya de la Torre no fue presidente o qué pasó? Lo que pasa es que dan golpe de Estado. Los militares, al enterarse que los apristas, que eran más radicales en esa época o de izquierda, podrían llegar a tomar el poder, entonces se adelantan, dan un golpe de Estado y hay un gobierno de un año, del 62 al 63, gobernaron en este caso los, los militares, ¿no? Nicolás Lindley, Ricardo Pérez Godoy, fueron los que se convierten en presidentes del Perú, ¿no? De forma temporal. Y eh, luego de ellos, luego de ellos, convocan a elecciones presidenciales otra vez y en esas nuevas elecciones ganaría, en este caso, Belaúnde, ¿no? Allá ya pasa al segundo gobierno, disculpen, allá ya pasa al segundo puesto y Belaúnde asumiría la presidencia, ¿no? Muchos consideran que ese golpe de Estado realmente, pues, provocó que ahora la intención de voto estuviera en contra de Allá de la Torre, ¿no? Y provocando la victoria de Belaúnde Terry, ¿no? Entonces, Belaúnde gana en las elecciones del 63 con, con un apoyo de la clase media también, los sectores estudiantiles, ¿no? Incluso sectores opuestos a Haya de la Torre, ¿no? Siempre considerando de que sería un gobierno muy radical o de cambio hacia las ideas de izquierda, ¿no? De la época. Bueno, Belaúnde gana las elecciones, inmediatamente se pone a trabajar en un gobierno de mucha esperanza, finalmente de un demócrata, de un liberal o alguien con una gran expectativa, ¿no? De cambio, de transformación para el país. Y vaya que lo hizo muy, bueno, lo estaba haciendo muy bien en todo caso, ¿no? Hay quienes clasifican al gobierno de Belaúnde como el segundo intento de reformismo en el Perú, o sea, segundo intento de cambio, ¿no? A nivel del Perú. ¿Está bien? Dentro de las obras más importantes de Belaúnde está la carretera marginal de la selva, ¿no? Que permitiría unir o integrar a esa región olvidada por el Estado peruano en ese entonces, o bueno, más aún en ese entonces. Pregunta, chicos, ¿cómo se le conoce actualmente a esa carretera? A la ex carretera marginal de la selva, ya no se le llama así. ¿Cuál es su nombre oficial? También han preguntado a nivel de las universidades su nombre oficial en honor o en tributo al que lo diseña e inicia la construcción. Se le conoce como la carretera Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Así es como se le conoce actualmente a la carretera, ¿no? Otra de las obras es la residencial San Felipe. ¿Conocen ustedes dónde está ubicado la residencial San Felipe? ¿Conocen? Cerca de la avenida Salaberry, por uno de sus lados, ¿no? Es algo así como los primeros departamentos, se podría decir, a gran escala, ¿no? Un conjunto residencial. No sé si llegan a conocer ustedes
la residencial San Felipe, ¿no? Eran departamentos para las familias, para las familias obreras o los que trabajaban en el Estado. Eran departamentos o son departamentos porque todavía existe la residencial. En promedio, el departamento más pequeño, ¿saben cuánto mide? 120 metros cuadrados. Los departamentos ahora, chicos, son más grandes o más pequeños. En esa época, la residencial San Felipe, el más pequeño, tiene 120 metros cuadrados. Ahora los departamentos son más grandes o más pequeños. ¿Qué es lo que saben ustedes o han escuchado? A ver qué me responden. Por acá me dice son más pequeños ahora, ¿no? Ahora son de 60, 70 metros cuadrados. O sea, de acá a unos años para ustedes, ¿de qué tamaño será un departamento? ¿Ya 40? Ya. Increíble, ¿no? Bueno, debe ser por la necesidad del espacio, bueno, caro también que es, ¿no? Bueno, entonces son parte de las obras de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Avanzamos. Este, otra de las obras que también podríamos considerar en el caso de Belaúnde Terry, eh, revisen por favor la construcción de la central hidroeléctrica, ¿no? Del Valle del Mantaro, por ejemplo, que llega hasta Huancavelica, ¿ya? Construyó la primera etapa del reservorio de Tinajones en Lambayeque, construyó la refinería La Pampilla. Vemos varias obras, ¿no? En este joven presidente y emprendedor presidente, ¿no? Este, todo iba bien, sin embargo, hay una deuda eh, que tiene con el pueblo peruano, una promesa que hizo Belaúnde que iba a solucionar un grave problema que el Perú enfrentaba y se postergaba durante muchos años. Y es un problema que se viene arrastrando desde, déjeme sacar la cuenta, desde hace más o menos 60 años, ¿ah? En promedio se venía arrastrando en el país un problema muy grande. Y el hecho de que Belaúnde intente solucionar o aborde este tema marcará el inicio de su decadencia, el inicio de la crisis en su gobierno. ¿De qué trata? Escuchen lo siguiente, miren, en aquella época, de la época de Belaúnde, había una empresa extranjera, una empresa norteamericana, cuyas siglas eran IPC, la famosa IPC. Vamos a, vamos a utilizar una pizarrita virtual para ir anotando algunos aspectos. Ya, un ratito, lo voy a abrir ahorita. Me han preguntado algo por acá, creo. La reforma agraria sí está relacionada, pero a ver, vamos a aclarar algunos puntos. A ver, acá tengo una pizarrita para ir anotando algunos puntos. Yo sé que ustedes también anotan, ¿no? Cuando cada profesor da una clase, un seminario, yo sé que ustedes también toman nota, ¿no? A ver, ahorita la palabra clave es esta. I, IPC. Ahorita es la palabra clave para entender el desarrollo del tema. Yo lo digo en español, ya, no pronuncio bien el inglés. I es de internacional, la P es de petróleo y la C es de compañía. Compañía. Entonces, si lo dicen en inglés, suena distinto, ¿no? En español sería la Compañía Internacional de Petróleo. Entonces, esta empresa, la IPC, era dirigida por capital norteamericano, o sea, papá Estados Unidos, ¿no? Era una empresa norteamericana, ¿no? Cuyo principal accionista incluso era un señor de apellido Rockefeller. ¿Han escuchado hablar del señor Rockefeller o no? Creo que no saben quién es Rockefeller. Rockefeller se cambió el corazón 6 veces, creo, tengo entendido.
Imagínense, debe tener mucho dinero. Claro que sí, era un multimillonario, un banquero, hombre de negocios, patriarca de la familia Rockefeller. Está considerado como el hombre más rico de la historia, o bueno, así lo dicen, el hombre más rico de la historia, uno de los más poderosos del mundo, ¿no? El señor Rockefeller. ¿Ya falleció? Sí. A pesar de que intentó ser inmortal, se cambió 6 veces el corazón. Tenemos entendido ya ha fallecido, ¿no? David Rockefeller, el patriarca de la familia. Increíble, chicos, ¿no? La verdad, mucho poder. Él era el amo y señor de los ferrocarriles en el mundo, del petróleo, grandes negocios, ¿no? El Chapo Guzmán no es nada al lado de Rockefeller, ¿no? Claro, su compañera Keren ya nos ha escrito el nombre de la empresa en inglés. Muy bien, qué bueno que estés llevando clases de inglés, excelente. Entonces, ya, ahora, entonces, IPC es una empresa norteamericana dirigida por el señor Rockefeller, o es el principal accionista, capital norteamericano, y se encarga de la explotación del petróleo, ¿no? A través de la política de los enclaves. Esa es otra palabra clave, los enclaves. ¿Qué eran los enclaves? Yo les ayudo, yo les digo. Los enclaves vienen a ser un sistema de explotación de un recurso natural. Miren cómo se va a relacionar todo esto. IPC, empresa norteamericana, dirigida en este caso por el señor Rockefeller, vamos a hacerlo así, va a, va a explotar el petróleo, ¿no? A través de la política de los enclaves. Los enclaves es un sistema de explotación que utilizaron las empresas o las potencias imperialistas para extraer el recurso en otros países o de otros países. Si nosotros recordamos por aquí un mapita del Perú, miren, miren, miren todo el esfuerzo que hago por ustedes. Me atrevo a dibujar en vivo y en directo. ¿Qué ha dibujado, profesor? Bueno, según yo es el litoral de Perú, ¿no? La costa peruana. O sea, lo que está aquí es el mar. Tengo que aclarar para que se entienda mi dibujo. El mar de Perú o el mar de Grau, ¿ya? En el mar de Grau o en el litoral del Perú, aquí en la parte norte, donde voy a señalar, en la provincia de Piura, disculpen, en el departamento de Piura, hay una provincia llamada Talara. O sea, esta región, que he señalado de rojo, se llama la región de Talara, Talara. Mejor lo pinto, creo que no están atentos. A ver, ahí se nota, ¿no? Ah, ya, profesores, es Talara. Es una provincia dentro de Piura, ¿no? Talara. Ahí se ha descubierto hace muchos años de que hay petróleo, ¿no? En el zócalo continental. Entonces, según yo, estoy dibujando una torre de petróleo. Esas que extraen petróleo, ¿no? Muy bien. Ahí está trabajando nuestra máquina extrayendo petróleo. Ese lugar, específicamente toda esa hacienda que es enorme, se le conoce con el nombre de La Brea. Hasta le habían llamado La Brea porque se encontraba fácilmente brea o petróleo, pues, ¿no? La Brea y Pariñas. Ese es el nombre de la hacienda, de todo ese lugar. ¿Ya? Vamos a llevarlo entonces por aquí. Ese lugar, esa hacienda, el yacimiento de petróleo se le conoce como La Brea y Pariñas. Una familia, hace mucho tiempo, a inicios de la República, compró el terreno al Estado peruano de forma irregular, de forma ilegal. ¿Por qué digo? El Estado peruano sí te puede vender el terreno, una propiedad, ¿no? Sí te puede vender, pero te vende el suelo, más no el subsuelo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo es eso? O sea, si encuentran, ¿cómo te digo? Si encuentran, por ejemplo, si en el suelo de tu vivienda, así nomás los voy a dejar. Si en el suelo de tu vivienda tú encuentras oro, ese oro es tuyo. Pero si encuentras oro en el subsuelo,
no es tuyo, pues le pertenece al Estado. Tú compras tu terreno, suelo, ¿no? Tú compras el suelo, compras los aires, se dice, ¿no? Lo puedes construir hasta cierta altura, tampoco te vas a ir hasta la troposfera, ¿no? O te vas a ir hasta el manto, ¿no? Hacia abajo. Hay un límite, se podría decir, ¿no? Es ilegal que el Estado venda el subsuelo. Además, oro no vas a encontrar en el suelo, pues sería en el subsuelo. Entonces, ese error tan gravísimo que parece tonto, lo cometió el Estado al venderle esa hacienda a unas primeras familias, donde dice que vendía el suelo y el subsuelo. ¿Será un error? ¿Será actos de corrupción? ¿Qué será? Lo cierto es que las familias eh, compraron o tenían el título de subsuelo. Entonces, cada vez que el Estado peruano les hacía un juicio para recuperar la propiedad del subsuelo, porque había petróleo, ¿no? Esas familias se lo vendían unas a otras, ¿no? Una familia le vendía a otra y así paraban. Entonces el Estado tenía que hacer cada vez nuevos juicios y era la de nunca acabar. Hasta que las familias le vendieron la propiedad a una empresa y a una empresa ya extranjera, llamada así. Esta empresa extranjera no era norteamericana, era de Inglaterra. Se llamaba la London Pacific. Chicos, London, si lo traducen al español, ¿qué significa London? London es London. ¿Qué significa en español? A ver, chicos, clases de inglés, vamos a ver. Entonces, la London Pacific fue la primera empresa en explotar el petróleo. ¿Qué significa London, alumnos? London, traduzcan al español, a ver qué significa. London es igual a decir, alumnos, Londres, claro que sí. Nos acaban de ayudar un alumno anónimo, nos ha escrito, me dice, profesor, no diga mi nombre, pero es Londres, claro, una empresa de Londres, la London Pacific, ¿no? Esa empresa inglesa explotaba nuestro petróleo. O sea, cuando el Estado peruano le reclama a la London Pacific, oiga, ¿por qué explota nuestro petróleo? Y grandes cantidades, no van a venir y explotar como las familias, en pocas cantidades, no se llevaban el petróleo. Estos grandísimos. Entonces, la London Pacific dice, no, yo he comprado el terreno, la propiedad a esas familias. Dios mío, ahora el juicio ya no era con las familias, porque ya no eran dueñas. Ahora el juicio era con la London Pacific, una gran empresa transnacional, ¿no? Y cuando parecía que íbamos a ganar el juicio, digo juicio en realidad, es algo no es un término muy exacto porque en esa época, por ejemplo, no es como ahora que existe la Corte Internacional de la Haya, ¿no? O instituciones, no sé, de carácter mundial, no. En esa época, era distinto, ¿no? Era preferible llegar a acuerdos bilaterales o consensos. No había estas instituciones. Entonces, ¿cómo se solucionaban los problemas antes? Por ejemplo, en el caso de Perú, por el tema del petróleo de la Brey Pariñas, ha intervenido en su época, a inicios del siglo XX, el rey de España, imagínense, ¿no? Y también una comisión de Francia. A eso se le conoce como el laudo de París. Quizás por aquí los que están un poco más comprometidos con la historia saben que durante el Oncelio de Leguía se llevó a cabo el laudo de París o el litigio, ¿no? En París sobre este tema, ¿no? Y salimos perdiendo. La verdad fue desfavorable para los peruanos. O sea, lo que quiero que sepan es que incluso han intervenido autoridades de otros países, de Europa sobre todo, para tratar de que los peruanos y estas empresas lleguen a una solución, pero a veces la solución que daban era muy perjudicial para el Estado peruano. ¿Y de quién era el dueño de este recurso natural? Los peruanos, pues, los peruanos, ¿no? Pero ¿quién lo explotaba? Los extranjeros. E indicaban ellos que
era su recurso, ¿no? O que ellos lo habían comprado, cuando eso es algo ilegal realmente, ¿no? Una vez leí un artículo que me dolió mucho, me marcó el corazón porque decía el caso de la explotación del petróleo por empresas extranjeras fue el caso, así decía el artículo que habían escrito en otro país, fue el caso más humillante en la economía nacional peruana, de cómo extranjeros extraían nuestro recurso, no para el mercado interno, no para comercializar ni siquiera, no en el Perú, no, no, era solamente llegar como una sanguijuela, chupar la sangre, ¿no? O extraer el recurso y llevárselo. Eso era, eso es el sistema de enclaves. El sistema de enclaves es un sistema por el cual un país imperialista o una potencia llega a un lugar específico, extrae el recurso y simplemente luego ¿qué hace? Se lo lleva, nada más. No hay ninguna relación con el mercado interno, no, no, no. La política de enclaves. Y eso lo tuvo Inglaterra, en primer lugar, en territorio peruano. Y cuando parecería que lo hemos acorralado a los ingleses, le hemos hecho pasar vergüenza y le exigimos que nos entreguen nuestro petróleo, ¿sabe qué pasó? La London Pacific le vendió todo esto, toda esta propiedad a esta empresa norteamericana, la International Petroleum Company, o conocida también como la IPC. Dos empresas extranjeras negociaban el petróleo de los peruanos. Ahora la IPC es la nueva dueña este, de estos territorios, ¿no? De estos yacimientos. Y hace lo mismo, se lleva el petróleo. ¿Quién era el principal accionista de la IPC? Ahí lo tenemos al señor Rockefeller, ¿no? Como ustedes pueden observar. Entonces, en eso consistía la política de los enclaves. Ahora, escuchen lo que les voy a decir, falta un punto. Por cada barril de petróleo que sale, porque es territorio peruano ya, ellos se están quedando con nuestros recursos, que es ilegal, ¿eh? Pero por cada barril de petróleo que sale o cada producto que entra a nuestro país, ¿se paga o no se paga impuestos? ¿Qué me dicen, chicos? Si una empresa nacional o extranjera saca un producto o hace ingresar un producto, ¿se paga o no se paga impuestos? A ver, ¿qué escribe el público? Profesor, sí se paga. Muy bien, Cristian. Ya, ¿cómo se llaman esos impuestos actualmente? Esos impuestos de importación, exportación, que en la actualidad se le conoce comúnmente como los arbitrios, no, aranceles. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias. Los aranceles. Entonces, encima de que se llevan nuestro petróleo, los grandísimos, encima, pagaban impuestos o aranceles baratísimos. O sea, ellos ponían las condiciones, pagaban, mejor dicho, lo que querían pagar. Entonces, eso es humillante, pues, chicos. ¿Y por qué los presidentes de la época no hicieron nada? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no reaccionaron y solucionaron este tema, ¿no? Creo que la corrupción, la compra de autoridades o el silencio de otros, creo que tiene un precio muchas veces, ¿no? En los políticos, pero el petróleo se lo iban llevando a los norteamericanos ahora, ¿no? ¿Quién prometió solucionar este problema? ¿Qué político dijo, si yo llego a ser presidente, me enfrentaré a la IPC, ¿no? Voy a restituir la soberanía en la economía nacional. ¿Quién prometió esto? Belaúnde. Entonces Belaúnde se reúne con los altos ejecutivos de la IPC y logran llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se le conoce como la firma del acta de, vamos chicos, investiguen a ver cómo se le conoce ese acuerdo de Belaúnde con la IPC, el acta de, el nombre de un lugar donde está el petróleo, en la provincia de, ¿dónde está el petróleo? ¿Se acuerdan? La provincia, se olvidaron, se olvidan rápido ustedes, ¿no? Esa provincia, la hacienda Labrey Pariñas se encuentra en Piura, sí, pero la provincia, ¿cómo se llama?
Tarata, no, no, no es tarata. La otra palabra clave es esta. Talara. Uy, qué escrito. Disculpen, chicos. Talara, ¿no? Por eso que el documento se le conoce también como el Acta de Talara. Editemos. El Acta de Talara. El Acta de Talara sería el acuerdo entonces entre digamos, dos instituciones, no puedo decir instituciones porque el Estado no era una institución, la otra empresa no era en sí una institución, ¿no? Vamos a tener aquí un acuerdo entre, por un lado, gira por favor, gracias, la empresa norteamericana, la IPC, ¿no? La International Petroleum Company, ¿está bien? Y por el otro lado, el Estado peruano, ¿no? Llegaría a un acuerdo. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Belaúnde Terry. Aquí está. Y vamos a colocar aquí el Estado de Perú. Estado peruano. Ya está. Vamos a colocar ahí. Ese sería entonces el acuerdo, ¿no? El Estado peruano. El, para muchos consideran que este acuerdo, el acta de Talara, no era lo que realmente Belaúnde había prometido en un inicio, ¿no? El Congreso peruano de la época pidió que el gobierno, el ejecutivo, sea más transparente y que en todo caso remitiera una copia del acuerdo o del acta de Talara al Congreso de la República. Y al momento de revisar el acta de Talara, ¿qué creen que fue lo que pasó? Faltaba una hoja, faltaba una hoja que va a generar que va a desestabilizar al gobierno. Una hoja en todo ese acuerdo que generaría el escándalo de la página. ¿Qué página era? Hasta sabemos la página que faltaba, imagínense, ¿no? Todo se sabe en esta vida. A ver, el escándalo de la página 11. La firma del acta de Talara va a generar más adelante entonces el famoso escándalo de la página 11. Tan importante era esa página, profesor, para que haya debilitado a un gobierno, al parecer sí, ¿no? Y si yo les digo que la página 11 realmente no había nada escrito y era una hoja en blanco, pero profesor, no estaba la página 11 en la copia que da el Ejecutivo, ¿no? Y no aclaró tampoco Belaúnde en su momento este aspecto. Muchos consideran que en la página 11 estaba realmente los montos exactos por el cual la empresa IPC iba a indemnizar al Perú por tantos años, más de 40 años que ha estado explotando de forma, no pagando impuestos, ¿no? No pagando impuestos al Estado peruano, ¿no? Y se comprometía también en solucionar el tema de la propiedad. No daba una respuesta directa, pero lo que sí acordaba era en el tema de los impuestos o de los aranceles, ¿no? Iba a pagar un nuevo monto que el Estado le imponía y este, además también se comprometía en cancelar por todos los años que no había estado pagando los respectivos impuestos, ¿no? Mientras dure esa transición. Entonces, esto generaría el famoso escándalo de la página 11 y sería aprovechado nada más y nada menos que por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del propio presidente. Habían rumores en Palacio de que le querían dar golpe de Estado o lo querían vacar, ¿no? Darle golpe de Estado por la fuerza. Y muchos acusaban o decían que el que lideraría, ya hasta se había rumores ya, sería Velasco Alvarado, quien era repito, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del propio presidente Belaúnde. Cuentan que antes del golpe de Estado hubo una reunión en Palacio de Gobierno. Entonces, cuando la gente ve a Velasco que asiste, bien descarado, ¿no? Velasco asiste a la reunión, se toma fotos, y lo ven con el presidente, ¿no? Entonces, ¿quién va a sospechar
de que horas después, ¿no? Ya se estaba armando o tramando desde Chorrillos y otro cuartel, se estaba tramando el golpe de Estado al presidente Belaúnde, ¿no? Algo increíble, ¿no? Cosa de locos. Y finalmente se va a producir el famoso o ansiado golpe de Estado por parte de los militares, utilizando como pretexto el escándalo de la página 11, ¿no? Me preguntan por interno, profesor, ¿y el señor Belaúnde no tenía algún respaldo por si pasaba esto? Bueno, lo que pasa es que su respaldo del presidente debería ser más bien las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, actualmente se dice que hay un presidente llamado Juan Guaidó, que si bien es cierto, lo identifican, ¿no? En América Latina, en el mundo, pero el que ejerce el poder real es el presidente, te guste o no te guste, Nicolás Maduro. ¿Y por qué lo hace? Lo hace principalmente porque tiene aún el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si no tuviera el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿tú crees que el presidente Maduro seguiría en el poder? Es importantísimo contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas juran lealtad a la nueva autoridad, al nuevo presidente, ¿no? Bueno, lo que les voy a mostrar ahora va a ser unos minutos de un informe periodístico del golpe de Estado de Velasco Alvarado por el periodista Jaime Chincha. Ahora, si conocen al congresista Jaime Chincha o son seguidores de él, se van a quedar sorprendidos con el video porque estaba más, ahora está flaco, pero antes esa no era su contextura, ¿no? ¿Están listos, chicos? Muy bien. Porque ya el periodista quiere empezar, escuchen. Son las 8 de la mañana con... Ah, no, son las 10 ya. Estamos listos para ver estas tomas, sobre todo del golpe de Estado, ¿ya? Vamos a compartir algunas imágenes de cómo Velasco toma el poder y va a empezar a aplicar sus reformas, ¿no? Ya vimos el pretexto que va a utilizar y a ver, vamos por acá. 3, 2, 1. Sí, ya, perfecto. Voy a compartir sonido. Voy a detener en algunas partes, no se molesten porque quiero explicar algunos aspectos. Ya, 3, 2, 1, allá. Un minuto. Hoy se inician las votaciones, pero un día como hoy, en el año 1968, el Perú comenzó una revolución con consecuencias insospechadas hasta entonces en la economía nacional. La madrugada del 3 de octubre, Fernando Belaúnde Terry fue derrocado por el comandante general del ejército de entonces, el general Juan Velasco Alvarado, dándose inicio así al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, un gobierno de izquierda, abiertamente nacionalista, socialista, revolucionario y popular. Hacia el mediodía, un comunicado informó al público que el general Velasco encabezaba la Junta Revolucionaria, integrada además por los comandantes generales de la Marina y Aviación. Se trataba de un golpe institucional. Velasco llegó a Palacio a las 5 de la tarde a bordo de un helicóptero y 2 horas más tarde juraba como nuevo jefe de Estado. El país ignoraba que bajo las banderas del nacionalismo se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú, iría en contra de las libertades del individuo y nos llevaría por el errado sendero del estatismo, que tanto le ha costado al Perú. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. En las principales calles y plazas de la ciudad, la Guardia de Asalto formó pelotones que enfrentaron los escasos grupos, apristas en su mayoría, que salieron a protestar infructuosamente. A los 6 días de instalado el gobierno militar, el 9 de octubre de 1968, el general Velasco anunció, como un acto nacionalista, la toma de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y la expulsión de la transnacional International Petroleum Company. Fue el primer signo, la primera expropiación de las muchas expropiaciones que en los años siguientes expectaría el país. El gobierno revolucionario
Después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acabe de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Bray Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar. Hasta ahí hemos observado el primer acto revolucionario, como él lo clasificaría, o no, o la intervención. Hasta ahí todo está claro, ¿no, chicos? ¿Se han dado cuenta de la importancia del hecho de explicarles el antecedente, el gobierno de Belaúnde, ¿no? ¿Dónde está mi diapositiva? Un ratito, acá, ¿no? ¿Han visto? Se ha entendido, ¿no? El reportaje creo que está claro. Hemos entendido sobre el Acta de Talara, la caída de Belaúnde, ¿no? Todo está claro, ¿no? Ya, ahora, en la siguiente parte del video va a empezar a ir mencionando poco a poco las reformas que va a ir aplicando Velasco. Las reformas de Velasco se dividen en tres, o se agrupan en tres. Reforma industrial, como la intervención de la IPC, que fue la primera. La reforma agraria, que es considerada la más importante. Y la reforma educativa o cultural, ¿no? Parte ideológica y todo. Entonces presten atención porque ahora viene la aplicación de las demás reformas, ¿no? Atentos. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. La ruptura del orden democrático se debió a la crisis del gobierno que encabezaba el arquitecto Fernando Belaúnde. Sin mayoría en el Parlamento, dominado por la oposición del APRA y la Unión Odriguista, que censuró docenas de ministros, Belaúnde fue incapaz de solucionar los conflictos. Promesas electorales nunca cumplidas, aparición de focos guerrilleros y una traumática devaluación que hizo saltar abruptamente al dólar de 28 a 40 soles fueron creando el ambiente para más de una conspiración contra la democracia. Hizo vibrar a amplios sectores de la sociedad peruana. Es verdad que modificó al Perú tradicional, pero también es verdad, en el implacable juicio de la historia, que su tiempo fue el tiempo de los discursos, de los despojos y sueños revolucionarios cuyos excesos todavía afectan al Perú. El pretexto para el golpe fue el escándalo del Acta de Talara y la famosa página 11, una polémica que Belaúnde venía arrastrando meses antes de la insurrección velasquista. Sus opositores, básicamente el APRA y la Unión Nacional Odriguista, decían por entonces que el contrato petrolero que su gobierno firmó con la empresa estadounidense International Petroleum Company era obsecuente y entreguista. Entonces, los militares encontraron en aquella transacción la excusa para derrocar a Belaúnde y quedarse en el poder
hasta 1980. Como bien lo recuerdan Carlos Contreras y Marcos Cueto en su libro Historia del Perú Contemporáneo, en los 12 años de dictadura militar no hubo Congreso ni poder electoral. Un ente llamado Consejo Nacional de Justicia reemplazó a la Corte Suprema. La Constitución de 1933, vigente hasta entonces, fue abolida por un estatuto revolucionario. Los partidos políticos permanecieron cerrados o en la clandestinidad y acabó clausurándose la libertad de expresión. Velasco intentó organizar movimientos campesinos, estudiantiles y profesionales, todos parametrados, tales como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, la Confederación Nacional Agraria y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, conocido como SINAMOS. Esa institución o esa última institución que ustedes han escuchado, que sería esta, lo voy a escribir yo, ha venido en exámenes de admisión varias veces. Quizás por lo que es poco difícil de recordar. SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social. Como era una dictadura, no había partidos políticos. Ni siquiera el Estado, el gobierno, podría tener su propio partido político porque no existía por ley, fueron considerados fuera de ley. Entonces, esta fue la institución financiada, ¿no?, promovida por el Estado, que era fachada del partido político de Velasco, ¿no? El Sistema Nacional de Movilización Social. ¿Ya? Atentos. Que nunca llegaron a tener una identificación plena con la población, sino que fueron entes manejados directamente por Velasco y su cúpula, además de un grupo de intelectuales de izquierda que apoyó abiertamente la revolución. El programa de reformas izquierdistas y socialistas se desarrolló durante la primera fase del gobierno de la Fuerza Armada, el septenato de Velasco, desde 1968 a 1975, donde se produjo un masivo traspaso de la propiedad privada hacia el Estado, lo que dio paso a la política de las estatizaciones. Los yacimientos mineros más importantes fueron expropiados, desalojándose a empresas extranjeras que llevaban varias décadas en el país, entre ellas la Cerro de Pasco Corporation, que entonces daba empleo a unos 17,000 trabajadores. Otra de las empresas que no mencioné al inicio, no lo hice, me concentré solo en el tema del petróleo, es la que justamente acaban de mencionar, la Cerro de Pasco Milling Corporation, o sea, Centro Minero Cerro de Pasco. Es una empresa norteamericana. Acá vamos a dibujar, digamos así, la minería, ¿ya? Entonces, aquí estaba la Cerro de Pasco, es otra empresa extranjera, norteamericana también, ¿no? De capital norteamericano. La Cerro de Pasco Milling. ¿Se escribe así Milling? Corríjame, por favor, ayúdenme rápido. En inglés, centro minero. ¿Está bien? ¿O una me ayudan? Milling, creo que es. Hoy me he pasado de curaciones. Creo que es así. Ayuden, chicos. Ya bueno. Mientras vas viendo, ¿ya? Estas empresas eran, por ejemplo, norteamericanas. Solo con una. ¿Seguros? Bueno. Hay que practicar nuestro inglés. Ya. Dentro de las empresas inglesas, estaba la London Pacific, pero había otra empresa que inglesa que administraba los ferrocarriles, muy importante y poderosa también. Era la Peruvian Corporation, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, Velasco la va a expropiar y la va a convertir en la Ferperú, Empresa Nacional Ferroviaria del Perú. Esta estaba en Lima, su sede. Tenía una sede en Lima y otra en Londres, ¿no? Entonces estábamos plagados de empresas extranjeras que controlaban nuestros ferrocarriles, nuestro cobre, ¿no?
el petróleo, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Atentos a lo que vamos ahora a observar, las empresas creadas por Velasco y sobre todo el desenlace, ¿no? De esto. También fue expropiada la pesca, creándose Pesca Perú. Grandes empresas públicas como Centromin y Cider Perú reemplazaron la actividad privada. El transporte aéreo fue controlado por la estatal Aeroperú, que nació de otra empresa privada expropiada. El crecimiento del aparato estatal controlado por los militares dio lugar a empresas estatales terminadas con la palabra Perú, Entel Perú y Electro Perú, por ejemplo. Velasco resolvió el dilema entre la eficiencia empresarial y la justicia social, favoreciendo a esta última, la justicia social, sin tener en cuenta la sostenibilidad económica del proyecto y sin contar casi nunca con la información necesaria para estimar el costo que implicaba cada una de las decisiones. Ese gobierno militar fue llamado por entonces como un camino al socialismo puesto en marcha en el Perú. El control social y el apoyo incondicional hacia este estilo de reformas desde arriba nunca llegó y el gobierno tuvo que enfrentar tensiones en su interior. Fuertemente custodiado, el avión partió a primera hora rumbo a la Argentina, donde Belaúnde inició un largo destierro. Alumnos, ¿escucharon a dónde fue? Bueno, más que desterrado, pidió asilo político. Belaúnde pide asilo político en algunos países de América del Sur y hay un país que lo acoge. ¿A dónde va a ser enviado? Argentina. Muy bien, escuchen esto. Estamos en 1968. Argentina apoya a Belaúnde, considera que es un gobierno constitucional, acusa a Velasco, ¿no?, de ser un gobierno dictatorial. Belaúnde regresará todavía hacia la década del 80, 1980, ¿no? Regresará al Perú, ¿no? Estuvo en Argentina gran parte de su vida, Belaúnde, que lo apoyó mucho, y luego se va a Estados Unidos, luego viene a Perú. ¿Por qué les comento esto? Porque Argentina en 1982 tendrá una guerra contra Inglaterra, la guerra de las Malvinas, ¿se acuerdan? Por la posesión de las Malvinas, 1982. El presidente de Perú en ese entonces va a ser Belaúnde otra vez, ¿no? Los militares gobernaron 12 años y Belaúnde regresa por su segundo gobierno. No es un secreto para nadie que los peruanos o en el gobierno de Belaúnde se apoya a Argentina, ¿no? Entonces, yo les pregunto, no sé, les dejo algo a ustedes, una pregunta, ¿no? ¿Tendrá algo que ver el apoyo que le dio Argentina a Belaúnde en su primer gobierno para que luego Belaúnde apoye a los argentinos en la guerra de las Malvinas? ¿Tendrá alguna relación por lo que están viendo? Sí, ¿no? Parece que sí. Además, en esa época también el secretario general de las Naciones Unidas, o sea, de la ONU, era un peruano, Javier Pérez de Cuéllar. Entonces los argentinos tuvieron en el presidente de Perú, Belaúnde se arriesgó mucho en ser, por ejemplo, un testaferro, el hecho de comprarle armas a Francia. Perú le compraba armas a Francia y Francia no sabía que las armas que Perú le compraba realmente los argentinos lo estaban pagando o eran destinados para Argentina, ¿no? Ellos creían que los peruanos, el arma era para los peruanos. ¿Qué hubiera pasado si Inglaterra se enteraba de que los franceses le vendían arma a los argentinos? Hubiera sido un conflicto ya a nivel mundial, ¿no? O mejor dicho, entre estas potencias europeas, ¿no? Todo eso hizo el Perú, ¿no? Con tal de apoyar a Argentina, no solamente prestando embarcaciones o aviones y pilotos, sino también comprando armamento, arriesgando mucho para ambos países, ¿no? A favor de Argentina, ¿no? Esa hermandad entre estos dos países nunca se va a olvidar, como tampoco los argentinos se olvidan de que fueron los chilenos los que prestaron sus puertos y aeropuertos a la Armada inglesa, ¿no? Por eso es que no se llevan
mucho. Como dice por acá un alumno anónimo, se lo jugó demasiado, profesor, fue muy arriesgado, ¿no? Pero eh, parte del contexto que estamos observando. Atentos. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. 4 de marzo de 1970, el régimen militar captura el diario Expreso. En horas de la mañana, un contingente militar ingresa a las instalaciones y Expreso es entregado a los llamados mastines de la dictadura. 9 de noviembre de 1971, apenas un año después, el siguiente abuso de la dictadura militar, empeñada en silenciar toda crítica, tuvo como víctimas a las estaciones de televisión, que fueron expropiadas en base a la prepotente ley de telecomunicaciones. En ese tiempo, el país expectaba por parcelas lo que ocurría. Casi nadie protestó. Apenas un breve editorial de El Comercio fue el único reclamo. El silencio complaciente de los demás medios no los libró. En 1974 les llegó el turno. Fueron confiscados todos los diarios. La libertad de expresión había sido liquidada. La intolerancia estaba instaurada. Deportaciones, clausuras, expropiaciones. Toda opinión era combatida y todo desacuerdo se solucionaba por la fuerza. Las dificultades financieras se tradujeron en movilizaciones de trabajadores que llevaron a los paros nacionales de 1976 y 1977 y antes en un paro de policías en 1975 que fue determinante para debilitar la autoridad de Juan Velasco Alvarado. A ver, eso ya vendría a ser ya la fase o el periodo de la decadencia, ¿no? De Velasco Alvarado. Algunos me preguntaban por qué lo sacan o lo retiran a Velasco Alvarado, ¿no? Bueno, creo que si les muestro esta foto, que a veces no todos conocen, creo que se responde solo esa pregunta, ¿no? Velasco llega al poder por golpe de Estado, ¿ya? Pero a Velasco también le da golpe de Estado. El que le da golpe de Estado a Velasco Alvarado va a ser lo mismo, ¿no? El karma, justamente su jefe del comando conjunto de Velasco Alvarado, ¿no? Que va a ser Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? Pero la salud de Velasco Alvarado se había deteriorado tanto que hay imágenes donde ustedes van a poder observar, por ejemplo, a Velasco, no sé si conocían estas imágenes, en 3, 2, 1, y ahí les va. Fíjense cómo está Velasco. No es una silla normal, si se dan cuenta, o no se nota. Tengo que aclarar un poco más. A ver, ¿se han dado cuenta o no? ¿Dónde está sentado en una silla de ruedas? Ah, pero eso no es todo. Él fue atendido, llegaron aquí más de 40 médicos cubanos que le mandó su amigo Fidel Castro. Y miren, los médicos dijeron, no hay que amputar la pierna. Pero si no le amputaban la pierna, podría perder la vida, ¿no? Pero y al final, ¿qué pasó, chicos? ¿Le amputaron o no la pierna? ¿Qué me dicen? ¿No se nota? ¿Cómo que no se nota? Sí, sí se nota. Le amputaron la pierna. Entonces, ahora entienden, entre comillas, por qué fue tan fácil sacarlo del poder a Velasco. Por eso es que cuando muchos dicen, no, Velasco Alvarado no, hubiera declarado la guerra a los chilenos, el Perú se estaba armando, Velasco Alvarado hubiera seguido con la revolución. Mira su salud. En esas no le hacían caso los generales. Los generales, los oficiales ya no respetaban al presidente, no le hacían caso, no le contestaban las llamadas, los pedidos. Prácticamente lo acorralaron y lo sacaron. Solo 2 personas ya entraron, levantaron su silla de ruedas y le dieron golpe de Estado. Y dicen que Velasco dijo, dicen, ¿no? Si hubiera tenido mi pierna, no me sacaban ajo, dijo, ¿no? Así expresaba mientras renegaba y lo retiraban
del poder, ¿no? La salud le jugó también, o fue algo muy importante, ¿no? Claro, pues no voy a decir la palabra completa, estamos en vivo y en directo, chicos, ¿no? Pero ese sería las imágenes del film de la época de Velasco, ¿no? Fue retirado también por su jefe del comando conjunto, ¿no? Francisco Morales Bermúdez. Bien, entonces vamos por acá. Ya hemos visto cómo entró Velasco Alvarado, hemos visto parte de las reformas que va a realizar, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tiene dos fases. La primera fase lo representó Velasco Alvarado, que hemos visto, y la segunda fase Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Velasco gobernó del 68 hasta el 75, año en el cual le dan golpe de Estado, y como gobernó 7 años, porque si se dan cuenta, son, son 7 años, a ese se le conoce como el septenato, gobierno de 7 años, septenato, ¿ya? El septenato de Velasco Alvarado. ¿Cuál fue la principal reforma que aplicaría Velasco durante el septenato? Lo tienen hacia su lado izquierdo. ¿Qué dice ahí en el libro, en la portada? En esa revista, en todo caso, ¿la ley de qué? Eso, la ley de la reforma agraria. Aún recordamos las palabras del general de los pobres, así le decían, ¿no? General de los pobres. El Pachacútec presidente, también le gritaban Pachacútec, ¿no? A Velasco Alvarado, ¿no? Él decía, campesino, el patrón no comerá más de tu trabajo. La tierra es del que la trabaja, no del que la usufructa, no del que la explota arbitrariamente, ¿no? De forma abusiva, ¿no? Y aplica la ley de la reforma agraria. A través de esta ley, de la ley de la reforma agraria, consistía en expropiar, ¿no? Las tierras de los grandes hacendados, gabonales, terratenientes, y no entregarlo directamente al pueblo, ¿eh? Ojo, ojito, lo que hacía era entregarlo ahora a una nueva administración. Esa administración estaba liderada por personas, por campesinos, personas del lugar, pero, aquí viene lo interesante, también por el Estado, ¿no? Esas instituciones se llamarán a partir de ahora cooperativas, ¿no? Cooperativas agrarias. Entonces, muchos cuestionan a Velasco porque dicen que lo único que hizo fue cambiar de dueño. Antes el dueño era el gabonal, el terrateniente, el oligarca, y ahora el dueño es el Estado, ¿no? Pero es en coordinación con las comunidades, ¿no? Obviamente se procedieron a repartir las tierras entre los integrantes de cada población, ¿no? En algunos casos asumió el control o la producción, digamos así, el desarrollo de las propias cooperativas, pero en la mayoría de los casos fueron fracasos, ¿no? Ya que no contaban con la logística, no conocían el mercado, a dónde exportar los productos que se realizarían. Eso sí sabían los oligarcas. Y el Estado promovía el autoconsumo, el hecho del mercado interno. Y una industria no se desarrolla de esa forma, ¿no? Cuando los oligarcas dirigían estas haciendas era para exportar, era a gran escala. Entonces se acusa que la reforma agraria fracasa justamente por falta de asistencia técnica a los campesinos o a la clase, ¿no? Que ahora iba a dirigir estos procesos. Lamentable porque grandes haciendas, grandes emporios, finalmente eh, quedarían reducidos, ¿no? O ya no se producían. También la reforma se podría decir que fue necesaria por los abusos que se cometían o a través de los diversos sistemas de explotación contra el indígena. Y eran varios, chicos, ¿no? Había el yanaconaje, las correrías, el enganche, por ejemplo, el pongaje, ¿no? El trabajo obligatorio o la llamada mita, ¿no? Increíble, la verdad que si bien es cierto, era necesaria la reforma agraria, era algo pedido, estudiado por los políticos, pedido también por muchos ideólogos como Mariátegui, como Haya de la Torre, pero
finalmente quizás no se aplicó de la forma más correcta, ¿no? Y no logró los resultados esperados, ¿sí? Bien, la ley de la reforma agraria. Creo que tengo por aquí una pregunta por interno, voy a leerla. Me dice, un ratito. Sí, tienes razón, estimado alumno. Faltó más capacitación a la clase campesina. Nadie va a negar que el campesino conoce la tierra más que nadie, ¿no? Si es fértil, no es fértil, qué puede producir, cada cuánto tiempo, pero eh, se necesita no solo para desarrollar una hacienda o la producción de forma masiva, no solamente se necesita conocer la tierra, se necesita saber ser gestor, o sea, administrar, ¿no? Y muchas veces los administradores no necesariamente son especialistas de la tierra, pero tienen que conocer el mercado externo, dónde van a colocar los productos, pero nada de eso pasó con Velasco. La transformación no fue para dedicarlo a esa escala, ¿no? Fue solamente para el consumo interno y eso no va a lograr un desarrollo significativo, la verdad. Lamentable, ¿no? Bueno, sigamos. Luego tenemos aquí algunas de las imágenes de Velasco, por ejemplo, no sé si alcanzan a identificar quién es el personaje que está aquí al costado de Velasco. Lo vimos también en el video, lo mencioné también. Y esto demuestra el acercamiento de Velasco a la ideología de izquierda, ¿no? ¿Lo reconocen? Como que el Che Guevara, no, claro, es de Cuba, sí, sí, pero ¿quién es? Un cubano, sí, pero ay, Dios. Fidel Castro, muy bien, Cristian, gracias. Fidel Castro, un cubano. Fidel Castro, ¿no? El famoso líder de la revolución cubana, ¿no? Contra el imperialismo, etcétera. Entonces, a ver, acá pasa algo muy especial, miren. Cuando a Velasco le preguntan, señor, ¿usted está a favor de los rusos o usted se considera socialista, ¿no? O comunista, ya vamos a llamarlo así un régimen comunista, él dice, no. Yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, ni con Estados Unidos ni con la URSS, dice él. Entonces, ¿a qué bloque pertenece usted? Yo pertenezco al bloque de los países no alineados. ¿Cómo es eso? Repito, he dicho el tercer bloque, había un tercer bloque. Así, países. Velasco Alvarado abiertamente señaló que su gobierno pertenece al bloque de los países no alineados, ni bloque capitalista ni bloque comunista. En este grupo de países estaba la India, estaba Yugoslavia, estaba Egipto, bueno, y ahora el Perú, ¿no? Eso es lo que decía Velasco, país no alineado. Pero creo que eso lo decía de la boca para afuera, porque internamente el Perú le compraba armas a Rusia, los tanques T-50, T-55 de fabricación rusa, el armamento de la época, ¿no? Las constantes reuniones con representantes cubanos, y obviamente influenciados por la doctrina, ¿no? De carácter comunista, marxista, bueno. Tampoco puedo decir, yo les puedo decir a ustedes que Velasco aplicó un estado comunista en el Perú, no del todo, en todo caso, ¿no? Y como él mismo una vez declaró, es un camino hacia el socialismo, ¿no? Es lo que él planteaba, ¿no? Velasco planteaba. Ya nadie va a negar su espíritu nacionalista, su espíritu de querer sacar adelante al país, pero ¿a costa de qué? A costa de las reformas, las intervenciones eh, que no eran la forma más correcta de realizarlo, ¿no? O de captar o de lograr el desarrollo. Puede a ti caerte o no Velasco Alvarado, puede ser o no criticable, pero las cifras no mienten, pues. Las cifras dicen que Velasco Alvarado recibió al país con una deuda de más de 5.000 millones de dólares en el gobierno de Belaúnde, 5.000 millones de dólares. Y cuando Velasco se retira, siéntense por favor todos, si es que están de pie, sujétense de lo que puedan, porque van a escuchar la cifra. Cuando Velasco se retira del Perú, la deuda externa era más de 50.000 millones de dólares.
O sea, Velasco Alvarado, lejos de disminuir la deuda, la multiplicó por 10, ¿no? Entonces, eso ya no es que me gusta o no me gusta su gobierno, eso es un resultado, eso es una cifra, ¿no? Objetiva. ¿Qué podríamos decir entonces sobre su gobierno, sobre las reformas que aplicó? Si al final la deuda peruana superó los 50.000 millones de dólares. ¿Y sabes qué es lo más locazo todavía? Esas familias, esos hacendados, terratenientes gabonales, a quienes se les expropió sus tierras, ¿no? Ellos luego realizarían juicios al Estado peruano porque acusan al Estado de, ¿no? de quitarle sus propiedades o de no indemnizarlos en todo caso. Esos bonos o títulos de propiedad, porque finalmente ellos tenían un título de propiedad, ¿no? Fueron comprados por otras empresas, ¿no? Aunque no lo crean, hay empresas que compran así, títulos que están en problema, ¿no? Obviamente los rematan, ¿no? Si tú tuvieras por ejemplo, si tú tienes una casa, pero tienes un juicio que ya llevas 15, 20 años y no se soluciona con otra persona, y viene una empresa o una persona y te dice, mira, yo pongo el título, dame, yo voy a llevar el caso, pero yo ya voy a ser el nuevo propietario. ¿No? Tú le rematas, pues dices, ya bueno, pues si gana, gana, y si pierde, pierde, ¿no? Entonces muchas empresas compraron esos títulos o esos bonos a esas familias, ¿ya? Sabiendo de que Velasco ya las había intervenido, ya las tenían ocupando otras personas, ¿ah? Pero hubo personas y empresas que compraron esos bonos o esos títulos. ¿Y qué creen? Llegó el juicio, pues. Y el juicio, ¿saben cuándo salió el fallo? Desde la época de Velasco, en el gobierno de Ollanta Humala. En el gobierno de Ollanta Humala salió el fallo. Y salió favorable a esas familias. Y Ollanta Humala dijo, no, si se tuviera que pagar ahora, tengo que destinar el 1.4% del Producto Bruto Interno, así que no se va a pagar de una sola, se va a pagar de forma progresiva. Ahorita ignoro si ya se pagó o no se canceló, pero vean el daño que ha causado incluso esa política de las expropiaciones, ¿no? A las tierras. Por eso digo, la reforma agraria sí era una necesidad. Ya había levantamientos, sublevaciones, habían marchas, manifiestos a favor de la reforma, pero quizás la forma no era la más correcta, porque al final el que paga, el Estado de lo que paga es de nuestros impuestos, de los ingresos que le da al Estado, ¿no? Al final son los mismos peruanos los que terminamos pagando todas estas deudas o malas decisiones de los gobiernos, ¿no? Esa es la parte política, se podría decir, ¿no? Al respecto, ¿ya? Ahora, luego acá tenemos algunas de las imágenes, justamente el gobierno de Velasco Alvarado. Recuerden que es una dictadura porque ha intervenido medios de comunicación, ¿no? Ha realizado un régimen, se podría decir, de intervención, ¿no? A toda oposición al gobierno. Luego asumiría este señor. Él dirige el llamado Tacnazo. El Tacnazo. Claro, por acá me dice, la intención era buena, el método fue el incorrecto. Sí, nadie va a negar la buena intención de Velasco. Eso creo que tampoco hay que ser injusto, ¿no? Con eso. Una palabra nueva, chicos, para analizar el Tacnazo. Existe también el arequipazo, existe también el moqueguazo, el baguazo, el andahuaylazo. Y ese aso al final, ¿a qué significa o a qué hace referencia, no? Hace referencia a un levantamiento, una sublevación, una rebelión, ¿no? El término o el sufijo, ¿no? El tacnazo. ¿A qué se le considera como el tacnazo? Bueno, el tacnazo vino a ser el golpe de Estado de justamente Francisco Morales Bermúdez a Velasco Alvarado. Velasco, su plan nacionalista, su plan de expropiación, nacionalización de recursos, se le conoce como el plan Inca,
Ese es el nombre del plan que va a adquirir, ¿no? El plan Inca. Sin embargo, el plan que va a aplicar ahora Francisco Morales Bermúdez se le conoce como el plan Tupac Amaru, ¿no? Ese es el famoso plan Tupac Amaru. ¿Cuál es la diferencia entre estos planes? Un ratito, creo que está acá. Yo pensé que estaba mostrando otra imagen. Un segundo, no, eso no es. Pensé que era la otra imagen, chicos. Ahora sí. Me parecía raro ya. Ya. El plan Tupac Amaru, plan oligárquico. No, no, no exactamente. El plan Tupac Amaru lo que busca es retornar al sistema democrático. De otra forma, podríamos decir que los militares se dieron cuenta que no era la forma, que el país se estaba hundiendo, y no solamente la crisis económica que se avecinaba o que habían generado los militares, sino que había un descontento social, había levantamientos, protestas. En el año de 1975, antes de que Velasco se retire, ocurrió la gran huelga policial entre los policías y el ejército. Los policías salieron a marchar. ¿Y a quién mandó Velasco para detener la marcha de los policías? No se les pagaba sus sueldos, por ejemplo. A los militares. Los policías no van a dejarse doblegar por los militares y se agarraron a balazos. Fue increíble, ¿no? Entonces, si no hay policías y los militares están más bien tratando de detener el paro, ¿qué pasó en Lima? Saqueos, chicos. Fue increíble. Saqueos en el centro de Lima como no te imaginas, ¿no? El gran paro de policías del 75. Y ya en el 77 ocurrió el gran paro nacional, ¿no? Y que ya demostraba que los militares tendrían que regresar a los cuarteles. Ese gran paro fue una prueba más para Bermúdez de que tenían que retirarse los militares del poder y entregar el país otra vez a la vía democrática. El plan Tupac Amaru buscaba regresar a la democracia a través de otra vez tener un gobierno democrático, ¿no? Por eso que el señor Bermúdez convoca, no, acá no está, por eso que el señor Bermúdez convoca a la creación de una asamblea constituyente, cuyo objetivo sería crear una nueva constitución política, ¿no? Ya que durante el gobierno de los militares ellos habían estado amparados por la ley marcial o un estatuto, digamos, revolucionario, que en realidad eran pues leyes a favor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ese estatuto revolucionario o este conjunto de leyes serían reemplazados luego por una constitución política. La Asamblea Constituyente de 1978, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, tendría como mayor logro en la historia el hecho de haber creado la Constitución Política de 1979, ¿no? Ese es su mayor logro de esta Asamblea Constituyente. La Constitución del 79 no se va a aplicar todavía hasta el año de 1980, año en el cual gana el presidente Belaúnde por segunda vez y sería él quien va a promulgar justamente dicha constitución, ¿no? Entonces tiene que tener también eso presente, ¿no? Bien, vamos a revisar algunas preguntitas rapidito sobre las reformas, ¿ya? Que ha dado el gobierno de Velasco Alvarado. Por ejemplo, número 6, la reforma agraria decretada en el 69 por el general Juan Velasco Alvarado, presidente de facto del Perú, resultó un fracaso motivado por qué? ¿Qué marcarían ahí en la número 6, alumnos? Número 6. Vamos, si se puede, si se puede. A ver, escriban todos 6 y clave ya al costado. 6, letra E, respuesta correcta. Falta de asistencia técnica. Muy bien, excelente. Número 7, ¿qué medidas corresponde al gobierno del general Juan Velasco Alvarado? Creación del seguro obrero, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo,
Esa es una alternativa. Otra es la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y la programación de las 200 millas. O la C, la reforma agraria, la estatización de los medios de comunicación, nacionalización y petróleo. La alternativa de la Z es la C. ¿Por qué? Porque el seguro obrero no lo crea Benavides. El seguro obrero lo crea Benavides y el seguro del empleado lo crea Odría, ¿no? Las 200 millas también lo crea Bustamante y Rivero, tampoco eso es la número 2, ¿ya? 7 letra C. Muy bien, chicos. La 8, número 8. Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, entre los años tal y tal, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? La dependencia externa. ¿Por qué se acentuó la dependencia externa? 8 clave, escriban 8 y alternativa. 8, expropiación de las haciendas. La dependencia externa se incrementó debido a la caída de la producción alimenticia. Muy bien, 8 letra C. Vamos terminando. 9, la reforma agraria del general Velasco Alvarado estableció como prioridad para la reactivación agropecuaria la, pregunta 9, que estableció como prioridad. 9, chicos, parte de la reforma agraria. Claro, la parcelación, o sea, dividir en parcelas, ¿no? Recuerden, en la reforma agraria no se entrega de forma directa, sino a través de las cooperativas, ¿ya? Muy bien, listo. Número 10 ahora. Vamos a la 10. ¿Dónde está la 10? Aquí. Número 10. En el contexto de las reformas económicas y sociales de los 70, el suceso más importante fue la reforma agraria, llevada a cabo por el gobierno de Velasco Alvarado. Claro que sí. Las tierras expropiadas pasaron a manos de los trabajadores, bajo un lema que el gobierno declaró. ¿Cuál fue? Campesinos y tierras unidos, el patrón no comerá más de tu pobreza, el gobierno y campesinos unidos. Claro, letra B, 10 besos. Hasta la 12, chicos, por favor. Vamos a hacer 2 preguntas más. 11, 12. A ver, señale cuál alternativa completa adecuadamente el siguiente enunciado. 11, el gobierno de Velasco, pues se crea Petroperú, el Afer Perú, Entel Perú, no el Entel de ahora, Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú. La última pregunta, chicos. La exclusión en el Perú ha tenido su expresión más evidente en la exigencia de saber leer y escribir para poder votar en las elecciones de gobernantes. Se puso fin a esta exigencia en la Constitución de 1879, ¿no? Se le considera como la Constitución que permite el voto de los analfabetos y que reemplaza a la reforma electoral o a la ley Piérola, que fue la ley que decía que solo los que supieran leer y escribir pudieran votar. Bien, chicos, avanzamos hasta ahí. 12 dedos, ¿no? Cuídense mucho, chicos. Un abrazo. Muy buenos días. Chao, chao.